Oye, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Y se ve. Ya, perfecto. Bueno, vamos a ir, como les dije, respondiendo pregunta por pregunta hasta la número 25. Cualquier cosa que no entiendan en mi explicación o lo que sea, por favor, pregúntenme, porque de ahí no va a haber mucha chance. Bueno, la primera pregunta dice, en el abdomen, de acuerdo a su división, se hallan los siguientes órganos. A ver, recuerden que la división de los órganos, ya sea de la parte de hipocondrio, de mesogastrio, de apéndice, de flanco derecho, etcétera, va en función a lo que se encuentra en cada parte. Acá les he puesto los órganos que se encuentran en cada zona del abdomen. Recuerden que esta zona es hipocondrio derecho. La zona del medio es epigastro. No lo voy a escribir todo porque si no me voy a morir. Esta zona es el hipocondrio izquierdo. La zona debajo del hipocondrio izquierdo sería el flanco izquierdo. La zona del medio es el besogastro. Esta zona al costado es el flanco derecho. Y la zona de abajo es la fosa ilíaca. La derecha, de la misma manera, esa sería la izquierda. Y por último, ese es el hipogastro. Entonces, sí dice que el hipocondrio derecho se encuentra en el vaso. Primero tenemos que ubicar el hipocondrio derecho, que está acá. Y vemos que no es el vaso. El vaso, de hecho, estaría en el hipocondrio izquierdo. Entonces, esta no sería. En el mesogastro se encuentra la vejiga. Nuevamente, vamos a buscar el mesogastrio. Acá, ¿se encuentra en la vejiga? No. En fin, así haciendo uno por uno, pero obviamente no lo van a hacer en el examen, tienen que aprenderse las zonas. Que no es tan frecuente que pregunten eso, pero igual se los recomiendo que se lo aprendan, no va a ser muy difícil. Y bueno, nos damos cuenta que la C es correcta porque el apéndice, que está acá, está... O sea, el apéndice está que está acá y que está acá, perdónenme, memoria, se encuentra en la fosa ilíaca derecha. Ojo, como acaban de ver acá, bueno, estas son las enfermedades, de hecho, pero las enfermedades en función a qué órgano. Como se dan cuenta acá, el apéndice, por dar un ejemplo, no solamente lo van a encontrar en esta zona, lo van a encontrar en las zonas alrededores para su enfermedad. Y de la misma manera, por decir, un órgano solamente lo van a encontrar acá, lo van a encontrar en zonas alrededores. Entonces tienen que tomar en cuenta eso. Ahora, espero que se lo hayan aprendido. Si no se lo han aprendido, aún les quedan unas horas. Y ya. Bueno, entonces la respuesta correcta en ese caso sería el apéndice se encuentra en la fosa ilíaca derecha. Acá no hay mayor explicación realmente. Bueno, aquí son cursos necesarios para ser capacitado en evaluación prehospitalaria. De hecho, acá solamente está en su teoría, en su PPT teoría me parece. Literalmente están estos 4. Entonces, por descarte podríamos sacar que el otro no. Ahora, ¿qué significa cada uno? Recuerden que el BLS, me parece que en su teoría se lo mencionan, es el soporte vital básico, es el curso de soporte vital básico. El PHTLS, que de hecho es un libro que la facultad recomienda para que lo lean, es el soporte vital del trauma prehospitalario. El ATLS es el soporte vital avanzado en trauma. Y el ACLS es el soporte vital y cardiológico avanzado. Como un pequeño tip, o sea, no creo que ocurre en el 100% de libros porque hay muchos más, pero en función a los libros que la facultad recomienda, o sea, los cursos y los libros que la facultad recomienda, y que se mencionados acá, siempre que tenga ese, suele ser porque soporte algo. Entonces, tómenlo como que es de evaluación prehospitalaria. Cuando no, como en este caso, tómenlo como que no, porque ¿qué es TNT? Es el curso de terapia nutricional total, entonces no tiene nada que ver. Bueno. Ya, los mecanismos de pérdida de calor son, en este caso, en esta pregunta hubo un error,
porque tuvieron que preguntar cuál no era, que en ese caso sería la sofocación. ¿Por qué la evaporación, conducción, convección y radiación sí es? Ahí les puesto una... Chicos, permítanme un segundo, por favor. Ya. Aquí les he puesto una imagen para que recuerden cada uno de los procesos de pérdida de calor. Recuerden que tenemos la radiación, que la radiación es un proceso activo cuando queremos irradiar calor para perderlo. Por ejemplo, se puede perder tal cual lo están viendo, pero usualmente el ejemplo claro es cuando nos ponemos pañitos de agua en la frente, o con el aire acondicionado, o yo qué sé, prendiendo esas en vacunas, me parece que se llaman neonatales, etc. También tenemos la evaporación, que es el ejemplo más claro, que es el sudor. En algunos exámenes de PBM, ahora que me acuerdo, perdón por no mencionarlo antes, vienen casos clínicos y no viene, este examen realmente no tuvo casos clínicos, me parece, solamente tuvo preguntas como ven, que son preguntas de datos, pero incluso cuando vienen con casos clínicos, una básica es que siempre te preguntan por la evaporación. No te preguntan directamente por la evaporación, te dicen, yo que sé, un paciente tanto, 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 que ha sufrido de X traumatismo o de bala por arma de fuego, etcétera, está sufriendo tales cosas y está sudando. ¿Por cuál mecanismo de calor estaría perdiendo el calor? Lo chistoso es que siempre te dice sudar, pero la mayoría siempre se confunde ahí porque cree que porque está sufriendo un trauma no va a sufrir evaporación, sino que va a sufrir conducción, convección o lo que sea. No. Independientemente de lo que suceda, la evaporación siempre es sudor. Bueno, también tenemos la conducción, que es el proceso pasivo de cuando queremos perder calor. Por ejemplo, cuando nos echamos sobre un lugar frío, que en este caso podría ser una mesa de metal o yo qué sé, que podría ser esto, pero eso, si se dan cuenta, es directamente objeto y persona. Y por último, la convección, que suele ser referida a la pérdida por medio de corrientes de agua, corrientes de aire, etc. En este caso probablemente sea por corriente de aire en la imagen. Bueno, sobre los 5 correctos en relación a los inyectables, no forma parte de ellos. Los 5 correctos en inyectables, recuerden que son el paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, horario correcto, creo que no hay más que explicar ahí. De más decir que pago correcto no es. Y en fin. Ahora, el proceso que elimina la mayoría de microorganismos patógenos y no patógenos de objetos inanimados, exceptuando las esporas, mediante el uso de agentes físicos y químicos. De hecho, esa es la definición tal cual me parece que es en su PPT de desinfección. Ahora, ¿qué era desinfección? Recuérdense que... Chicos, denme un segundo, por favor. Ya le decía. Recuérdense que para lo que son los inyectables y en general cualquier procedimiento quirúrgico o clínico, primero se debe realizar un procedimiento previo de asepsia y antisepsia. En ese caso, dentro de la asepsia, vamos a ver, antisepsia. Dentro de la asepsia teníamos lo que es la esterilización y la desinfección. Y dentro de la antisepsia realmente se compone todo dentro de un mismo grupo. Ahora, la esterilización, acuérdense que se utilizaba en lugares donde no puede quedarse ninguna forma de vida microscópica, incluyendo lo que son las bacterias, los virus y las esporas. Además, digamos que fuera de ese punto de comparación, o sea, ese procedimiento suele realizarse, bueno, no suele, siempre se realiza o siempre se emplea en seres no vivos. No vivos y
no forma de vida, digamos. Por otro lado, la desinfección se utiliza, como él mismo dice, también en seres no vivos, o sea, en objetos inanimados, mediante el uso de agentes físico-químicos, como por ejemplo, el ejemplo clásico es el lavado de manos con, pues, yo qué sé, algunas personas lo hacen con yodopovidona o etcétera, aunque realmente el ejemplo más sencillo podría ser con jabón, pero tiene que usarse algún agente físico-químico. Y en este caso se elimina la mayoría de microorganismos, pero no todos. Siempre se dejan, bueno, no siempre, pero suelen quedarse las esporas porque no logran eliminarlas, pero sí eliminan lo que son las bacterias y los virus. Por otro lado tenemos la antisepsia, que en este caso se utiliza sobre, o sea, se emplea sobre piel viva, llámese sobre seres vivos en general, porque en este caso, como les dije, también se emplea en la desinfección sobre lavado de manos, que vendría a ser piel viva, pero antisepsia se relaciona más con los seres vivos, propiamente dicho. Aquí también pueden utilizar agentes físico-químicos y el objetivo es disminuir el número de microorganismos, tampoco llega a eliminarlo al 100%. Entonces, tomando en cuenta eso, que ya les expliqué cada uno de los procesos por separado, bueno, higiene de manos no es precisamente un proceso, sino que forma parte de, en este caso, desinfección. Entonces sería desinfección. Ahora, los 5 correctos de la atención prehospitalaria. Chicos, antes de seguir, ¿alguno tiene alguna duda? Vale. Bueno, los 5 correctos de la atención prehospitalaria, como tal no hay 5 correctos, pero vamos a verlo por los datos que te están dando. A ver. Dice, paciente, atención, reporte, lugar, tiempo. O sea, la importancia de estos dentro de la atención prehospitalaria se referiría. Paciente, sí, el paciente es primordial, la atención también. Recuérdense, la hora platino, etcétera. Tenemos que es importante el lugar, el tiempo, pero el reporte no. El reporte es algo que sería una vez que el paciente ya fue atendido hospitalariamente, ya fue transportado al hospital, ya está en el hospital, ya está tratándose, ya ahí se hace el reporte. Mientras tanto, en el momento del accidente, de la acción, de lo que sea, no vas a ponerte un reporte, el paciente se muere. Ahora, paciente, atención, traslado, lugar, tiempo. Puede ser triaje, drenaje, paciente, ambiente, policía. En primera, la policía, no, o sea, a ver, si es un accidente de tránsito o es de arma de fuego o lo que sea, pues sí que va a intervenir, pero no es precisamente la atención prehospitalaria, es una cuestión que ocurre simultáneamente o incluso después de. Ambiente sí sería, paciente sí sería, drenaje, no precisamente. El drenaje suele ocurrir ya en la clínica de ser necesario, incluso no siempre. Y triaje no es como tal o sea, pertenece, digamos, a la atención prehospitalaria en casos de desastres masivos o de, yo qué sé, si ocurre un terremoto o lo que sea para separar a los pacientes. Me parece que es un tema 7 u 8. Lo vamos a ver para el final. Pero bueno, se utiliza para separar a los pacientes en grupos y determinar cuál requiere una atención más urgente, por decirlo así, pero no llegaría a formar parte esencial de la atención prehospitalaria. En cualquier caso, por policía y por drenaje, se valoraría ser así. Bueno, paciente en la D. Paciente sí, momento, podría ser, dependiendo a qué se refiere. Fijación, lugar y tiempo. Ahora, fijación, si se refiere como tal a las maniobras de fijación, por ejemplo, los que vimos en recuérdense el ABC de la atención prehospitalaria, la letra A, el airway, y ahí podíamos ver la fijación de la mandíbula, etcétera. Podría ser, pero momento no es tan preciso, entonces podría quedarse como que sí, como que no. Recuérdense que siempre van a haber oraciones en sus exámenes
que no necesariamente estén mal, pero no están completamente bien, y hay una que sí está completamente bien. Entonces, a veces ocurre como para marearlos. Bueno, la E, paciente, triaje, traslado, lugar, momento. El traslado ya no forma parte de la atención prehospitalaria. Es después de. Permítame un segundo, chicos. No, perdónenme, traslado sí forma parte. O sea, todo lo que es antes del hospital vendría a ser atención prehospitalaria. En este momento del traslado siguen ocurriendo los procesos bueno, del ABCDE que les expliqué la vez pasada. Pero en este caso triaje no sería, por lo que les dije que sería separación, etcétera, y no forma precisamente parte esencial de. Entonces, este no sería. Nos quedaríamos entre este y este. Y si nos damos cuenta, este es más preciso porque realmente tiene todo lo esencial. En este caso, el momento preciso se refiere probablemente al momento preciso del accidente. O sea, sí es importante, pero no es esencial para salvar la vida del paciente. Entonces sería paciente, atención, traslado al lugar, tiempo. Ahora, la 7. El asesino silencioso es llamado así porque de manera muy tardía uno se da cuenta de los daños de los distintos órganos y sistemas. Esto se referiría a la hipertensión arterial. Si se acuerdan de la hipertensión arterial, acá no hay mucha explicación que dar, así que voy a explicarles un poquito de eso. Recuérdense que era cuando había más de 140 en presión sistólica y cuando se tenía menos de 90 en presión diastólica. Debemos decir que no solamente ocurre cuando te dan medio la presión y una vez y ya tienes esos valores, sino cuando ya es algo que ocurre frecuentemente, ya se puede diagnosticar precisamente como que, ok, ese paciente sufre hipertensión arterial. Pero de todos modos, en un paciente normal que no sufre hipertensión arterial, si encuentra esos valores, se podría decir que sí hay una hipertensión dentro de todo. Ahora, ¿cuáles eran los valores normales? Los valores normales eran menos de 120 en presión sistólica y menos de 80 en presión diastólica. ¿Cuál es el valor mínimo en diastólica al que puede bajar un paciente? Obviamente no normal, pero un paciente hipotenso, es decir, que sufre la presión baja, no era algo que se pudiera determinar fácilmente. Pero hablamos de hipotenso, es decir, que, repito, sufre la presión baja en sistólica cuando este disminuye a menos de 90. Entonces podría decir que la presión normal podría ser de 120 a 90 más o menos. En distólica sí no hay un valor exacto porque varía de paciente en paciente. Bueno, la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich tenemos que marcar el valor, perdón, no lo marqué acá. Tenemos que marcar lo que es correcto. El signo universal de la asfixia es con ambas manos en el tórax. No. Recuerden que es con ambas manos en la garganta, como cogiéndose la garganta o apretándola, algo así. Se realizan obstrucciones parciales en la vía aérea. No, lo ideal es que solo se realicen obstrucciones totales o completas, porque si es parcial y tratamos de hacer Heimlich, podríamos empeorar la situación y lograr que el paciente o se desmaye o se termine asfixiando más y volviendo la obstrucción parcial que era a una completa. No se realiza en neonatos, sí se realiza. Acuérdense que había incluso un Heimlich específico para bebés que tenías que ponerlo al revés, sobre las piernas, lo hacías con la espalda, etc. Eso ya se me ya lo vieron. Pero sí hay en neonatos. O sea, la oración no sería mal, ¿no? No se realizan embarazadas, también hay un Heimlich específico para embarazadas. Es similar al Heimlich normal, solo que en este caso las manos se pondrían, bueno, los puños se pondrían por sobre la barriga de la embarazada, ¿no? Y por último, bueno, no por último, pero la D sería la maniobra de Heimlich se realiza en todos los casos de asfixia por cuerpo extraño que generen obstrucción total de la vía aérea. Ese sería lo correcto. Dice obstrucción total,
que es justo lo que les decía que sí era, y es en todos los casos de asfixia, ¿no? Bueno, 9. Fue el científico que introdujo el termómetro en la práctica clínica. Acá no hay mucho que explicar, esto realmente es un dato. Ya. En este caso, las funciones de la piel son, excepto, segregacionista se refiere como que separa por grupos o incluso podría decirse racista en otro contexto, entonces no tiene nada que ver con la piel, pero incluso si no lo dijese, termorreguladora, recuérdense que sí es la piel, permite que nuestro sistema interno se mantenga una temperatura constante, inmunológica sí, porque digamos, sirve de barrera para nuestro sistema de infecciones o de virus, bacterias, etcétera. Hidrometabólica sí, permite que tengamos un metabolismo constante y protección está relacionada con inmunológica. Bueno, la prueba de Mantoux y la angulación como máximo de hasta 15 grados corresponde a la inyección de. Aquí les dejé una pequeña, que me parece que esta imagen se la mandé. Bueno, en este caso sale como 10 grados la imagen. Me parece que cuando se las mandé o se las mostré en clase les dije que algunos de esos valores cambiaban y les expliqué qué valores cambiaban. En este caso, uno de los que cambiaba era que era de 15 grados, según su propia teoría, pero puede ser de 10 a 15 grados de hecho, y sería la intradérmica. Ahora, la intradérmica, recuerden también, como el caso de la prueba de Mantoux, suele utilizarse para casos de reacciones alérgicas. La prueba de Mantoux es un tipo de prueba que sirve para eso. Uy, perdón. A ver. Una quemadura que afecta toda la parte anterior, no la posterior de los miembros superiores e inferiores del lado derecho y la mitad derecha del tórax y abdomen. No hay compromiso de cara ni de genitales. El porcentaje sería de. Recuérdense que esto es para calcular la extensión de la quemadura. Se utiliza la regla 9 de Wallace. Comúnmente, también hay más, pero eso se lo utilizan en la mayoría de pacientes mayores de 15 años o considerados adultos. Y es la más exacta, porque hay otras dos que uno, en un rato los voy a explicar, pero una es para niños menores de 15 años, bueno, de 15 a menos, y la otra es la regla de la mano, que no es preciso en lo absoluto, pero salvo en ocasiones, pero bueno, además de decir que no vamos a utilizarla para ese caso, cuando les dan ese tipo de datos es para utilizar la regla de 9 Wallace. Ahora les dice, em, parte anterior, no posterior, de miembros superiores e inferiores del lado derecho. Entonces, el derecho sería este lado y este lado. Tendríamos 9. Solamente la parte anterior vale 9 en el caso del miembro inferior, más el lado derecho de la parte anterior del miembro superior, que en este caso sería 4.5, más mitad derecha del tórax, esa parte, 4.5, y abdomen. Ya sería también, o sea, la mitad derecha del tórax y el abdomen. Entonces, 4.5 otra vez. En total nos daría 22.5. Ya. Sobre las quemaduras por el cáliz, marcar lo correcto. Recuerda que las quemaduras por el cáliz están dentro de la clasificación, de cuando clasificamos a las quemaduras por etiología. Y dentro de lo que es la clasificación por etiología, tenemos a la quemadura térmica, a la química, tenemos a la eléctrica y a la biológica. Dentro de la química tenemos
La que está producida por alcalinos o por ácidos en general o ese tipo de compuestos, es decir, por el cálicis. Recuérdense que estas suelen ser, usualmente hay casos que cambian, pero suelen ser de segundo grado, dentro de la otra clasificación, la clasificación general, ¿no? Bueno, entonces leemos. Se forma una escara superficial protectora y por ende no es tan penetrante en los tejidos. El primer punto pasa por alto, pero dice no es tan penetrante en los tejidos. La quemadura química o por el cáliz sí es penetrante porque la sustancia suele dañar internamente al sistema. La necrosis por licuefacción es algo raro y excepcional. Realmente eso no tiene mucho que ver con alcálisis. Asumo que lo estoy mencionando como quemaduras en general. Pero la necrosis no es tan raro. Suele ocurrir si clasificamos a las quemaduras, en este caso por primer, segundo, tercer grado, etcétera, suele ocurrir en tercer grado B o tercer grado A. O sea, no siempre, pero en una gran cantidad de casos. ¿Son quemaduras por coagulación? No, no tiene nada que ver. Tiene una gran capacidad de escarificación y progresiva. No suele escarificarse las quemaduras químicas. Y tiene una gran capacidad de penetración en los tejidos y genera necrosis por licuefacción. Sí, sí. Ya, perdón. Bueno, el patrón ventilatorio se mide mediante la observación y el patrón ventilatorio con amplitud aumentada se llama. Recuerden que dentro de los patrones ventilatorios teníamos la bradipnia, teníamos la taquipnia, teníamos la respiración superficial y la polimnia. La bradipnia, acuérdense que era la frecuencia respiratoria de menos de 12 respiraciones. La taquipnia era cuando era más de 20. La respiración superficial era la taquipnia más la disminución de la amplitud. ¿Qué era la amplitud? Era cuando el tórax, o sea, se puede observar según cómo se infla el tórax. Si se infla mucho, hablamos de una amplitud aumentada y si se infla casi nada, una amplitud disminuida. Y finalmente tenemos la polimnia, que es la taquimnia básicamente, más amplitud aumentada. Y justo lo que nos dice, ¿no? Se mide mediante la observación, el patrón ventilatorio está bien, y el patrón ventilatorio con amplitud aumentada se llama patrón polimneico o polimnia. Según las quemaduras, marcar lo correcto. La tabla de Wallace permite calcular el porcentaje de superficie quemado en niños. No. Ay, perdón. La tabla que permite, o bueno, la regla que permite calcular la porcentaje de superficie quemada de niños, no sé qué dice. Ya. Es la de Lumbrauder, que es bastante similar a la de Wallace, solo que es un poco más genérica en sus valores y obviamente sus porcentajes son menores. Y suele utilizarse desde bebés, o sea, desde recién nacidos, hasta niños de hasta los 15 años. También tenemos letra C, ¿por qué no? Que es la fórmula de Lund-Brauder, es la más eficaz para reponer volumen de niños. No. Justo la que les mencioné ahorita, el Lund-Brauder sirve para calcular el porcentaje de superficie quemada en niños, no la reposición de volumen. La tabla de Galveston es la utilizada en el cálculo de los porcentajes de superficie quemada en adultos. No, la superficie corporal quemada en adultos tiende a ser utilizada por la regla 9 de Wallace.
En este caso, la de Galveston suele usarse en niños, pero para calcular el volumen que se va a reponer de volumen de líquidos, ¿no? Y finalmente, las infecciones suelen ser complicaciones inmediatas de las quemaduras dentro de las primeras 24 horas presentadas del evento. No, recuerden que no siempre ocurren infecciones de la zona. Por dar un ejemplo, en la epidérmica ocurre una vez cada 1.000.000 una infección. En la de segundo grado sí puede ocurrir, pero es poco común. Y así sucesivamente. Entonces, tema decir que no. Finalmente, la B. Las quemaduras por arco eléctrico implican mayor gravedad por la amplitud de la extensión desconocida dentro del cuerpo de la víctima. Eso sí es. Recuerden que las de arco eléctrico formaban parte de las... Un segundo, se me dio la mente. Justo en un momento se los expliqué. Chicos, un segundo. Ya, perdón. Les decía, recuerden que las de arco eléctrico forman parte de las quemaduras eléctricas y en este caso el sujeto en cuestión suele suele formar parte o terminar formando parte del circuito eléctrico por el que se quemó, valga la palabra, inicialmente. En este caso no suele verse la quemadura, o sí se suele ver lesiones en la piel, pero no llegan a evidenciar todo el daño que se ha producido a nivel de los músculos o a nivel de los huesos o de los tejidos, etc. Chicos, ¿alguien dijo algo? Chicos, si tienen alguna duda, me consultan, por favor. Interrúmpeme, no sé si fue un error el que prendieron el micro o no, pero bueno. Bueno, ya. Seguimos. Sobre el proceso de RCP, marcar lo correcto. Bueno, no hay forma en la Tierra de hacer un RCP efectivo. Esto es obvio que es falso. No tengo por qué explicar el por qué. El RCP debe activarse el sistema de emergencia en Perú es el 911. En Perú ni siquiera es el 911, eso es en Estados Unidos. Y en segundo, sí debe realizarse a la par, pero no es parte del RCP, lo de activar el sistema de emergencia. El volumen tidal en cada ventilación, en este caso se han saltado, pero se refiere a de máscara, válvula, bolsa, debe ser de 10 a 15 mililitros por kilogramo. No, debe ser de 6 a 7 mililitros por cada kilogramo de peso del paciente, al menos idealmente. Las suspensiones del proceso de MCE deben ser mayores a 10 segundos. Chicos, sus micros, por favor. Ya. Y ya está. La máscara válvula bolsa debe usarse solo presionando un tercio de la bolsa para un volumen dial no mayor y aproximado de 500 mililitros. 10. Acuérdense que la máscara válvula bolsa es un dispositivo ventilatorio que permite un apoyo respiratorio. No siempre se utiliza, pero sí pueden apoyarse del mismo. Este, si bien acepta un volumen total de 1.600 mililitros, me parece. Como les dije hace un rato, suele entregarse el volumen tidal de 6 a 7 mililitros por cada kilogramo del peso, que nos daría un aproximado y de hecho un exagerado de 500 mililitros en total. Entonces ese sería el correcto. Ya. Sobre los reparos anatómicos. Aquí les recomendaría que se aprendan esto por si acaso. No
creo que vuelven a preguntar. Fue raro que preguntaran algo así porque es muy exacto. Pero igual les va a servir para cursos siguientes, entonces no sé más que se lo aprendan, o si no sé que se lo aprendieron ya. Bueno, la arteria inguinal se palpa debajo del ligamento femoral. No, la arteria inguinal se palpa por encima del ligamento femoral. La arteria dorsal, ojo en la palabra dorsal, del pie, incluso con pie lo sacan, la encontramos a 2 centímetros mediales al tendón del bíceps. Si nos referimos al bíceps del brazo, es decir, el bíceps braquial, estamos bien lejos del pie. Ahora, ok, podría ser que nos referíamos a bíceps femoral, que es en el muslo. Tampoco, muslo y pie no están en la misma zona, entonces no. Incluso por inclusión la sacas. La arteria poplitea se halla detrás del malleolo interno. No, porque el malleolo está en el tobillo. Y la arteria poplitea pasa por la parte posterior de la rodilla, que es como la flexión, justo la parte de la flexión, digamos, entre el muslo y la pierna. Entonces, no está en la misma zona, además decir que no. La arteria tibial anterior se palpa en el hueco popliteo. No. El hueco popliteo vendría a ser la parte posterior de la rodilla y la arteria tibial anterior está en la parte anterior de la pierna. Sí está cerca, pero no. El hueco popliteo va a pasar la arteria poplitea. Entonces, no. La arteria radial es la más usada y la encontramos entre el tendón del palmar mayor y la apófisis estiloides del hueso radio. Esa es la correcta. Justo esa zona de nuestra muñeca se llama canal radial. En el canal radial, que principalmente se compone por la arteria radial, vamos a encontrar como límites al palmar mayor, que es un músculo, bueno, al tendón del palmar mayor, y también al tendón del supinador largo, es que está como quien se acerca a la zona de su pulgar casi. Y justo está como que a la altura de la apófisis estiloides del hueso radio. ¿Qué es apófisis estiloides? Es como el extremo del hueso radio, es como el extremo lejano, o bueno, más cercano a nuestra mano, por decirlo así. Entonces sería el correcto. Ya. Sobre la presión arterial, marcar lo correcto. Un manguito más pequeño que la superficie del brazo infraestima la presión arterial. No, la sobreestima. El segundo ruido de Korotkov mide la presión, acá, mide la presión sistólica de todos los pacientes. No. El segundo ruido de Korotkov ni siquiera mide ni presión sistólica ni diastólica, nos sirve para, o sea, está dentro del proceso, que nos va a dar algunos valores, etcétera, pero no es por ninguna de las presiones. Recuérdense que el primer ruido es la presión sistólica, y entre el cuarto y quinto ruido, aunque usualmente es el quinto, es la diastólica, presión diastólica. Entonces, no. Para medir de manera fidedigna la presión arterial, debe colocarse la campana del estetoscopio debajo del manguito de presión arterial. No. Se refiere a abajo, se refiere literalmente a abajo. Y eso, de hecho, es una de las recomendaciones de lo que no debes hacer, de lo que está mal, porque obviamente los valores que te den no van a ser en absoluto correctos. Tiene que presentarse la campana del estetoscopio sobre la arteria braquial y, digamos, fuera del manguito, debajo del manguito, pero fuera de, o sea, tipo abajo literalmente, no que dentro de esa zona, como en este caso se refiere. Un manguito más amplio que el diámetro del brazo sobreestima el resultado de la presión arterial. No, la infraestima. Bueno, en un adulto una circunferencia de brazo de 26 y 33 centímetros utiliza el manguito estándar de adulto 12 centímetros de ancho. En este caso sí es. Estas suelen ser las medidas estándar. Igual, obviamente,
Recuerden que pueden haber más medidas y tienen que sacar la función del 40% del brazo del paciente y el 60%. Para entregar 42 gotas por minuto a un paciente en 24 horas, es que se ha indicado un volumen total de, recuérdense que centímetros cúbicos es el mismo que mililitros. Entonces, teníamos la forma del goteo, que esto es del PPT que les puse en su momento. Bueno, nos dice, ahí para que se vean ambos, que tenemos 42 gotas por minuto, lo que sería igual a 24 horas por la constante tiene que multiplicarse por 3 y X arriba porque no sabemos el volumen que ha sido indicado, ¿no? Entonces 3 por 24, 72. Y 72 por 42 es 3024. Ahora, si se dan cuenta, no es exactamente el valor, pero en este caso vamos a aproximarlos al 24. Esto es el más cercano, ¿saben? Entonces ya. Otra vez, la regla 9 igual. Esta sí es fija. Esta y estas son fijas. Siempre preguntan eso. Paciente con quemadura en cara, tórax y abdomen anterior. Y genitales. Tiene quemadura por fuego directo en la extensión de, no importa el motivo de la quemadura, vamos a sumar. Cara. Cara compone 4.5%. Más abdomen anterior. Solo sería el 9. Más, perdón, me sale el tórax. Tórax es 9. Más genitales, que es 1. 9, 18 más 1, 19, más 4.5, 23.5. Ya. Chicos, cualquier consulta, interrúmpanme. Ya son las últimas 5 preguntas. La presión arterial es cierto en la mayoría de los pacientes. El flujo laminar es una de las causantes en la etiología de la hipertensión arterial. No. De hecho, es el flujo turbulento. El flujo turbulento, recuerden que es el que, o sea, llámese turbulento, ¿no? El flujo laminar era tal cual, por como su nombre lo indica. De hecho, tampoco es el causante de la hipertensión arterial, pero cuando se presenta el flujo turbulento, suele haber un aumento de la presión. Entonces sí podría llegar, pero tampoco. Varoreceptores responden a los cambios de CO2 en la circulación del paciente. No. Los varoreceptores son los que responden a los cambios de presión sistémica, no a los cambios de CO2. Los que responden a cambios de CO2, y no solo de CO2, también de O2, son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores responden a los cambios de presión arterial. No, justo ahorita lo habíamos dicho. Entonces no. Responden a CO2 y O2 cambios. La hipertensión arterial es una enfermedad en su mayoría de casos relacionada a la enfermedad renal. No, o sea, nuevamente acá llega lo que les digo, que hay preguntas que no están totalmente bien, pero tampoco están totalmente mal. Entonces acá tienen que tomarlo en cuenta. ¿Por qué no? Porque, o sea, como que sí, como que no, porque una de las complicaciones de la hipertensión arterial, pero una complicación después de haberse enfermado ya, es la insuficiencia renal. Entonces sí está relacionado, pero también ocurre en muy pocos casos, no en la mayoría. Chicos, sus micros. Bueno, y los ruidos de Korotkov 1 y 5 son los que alinean la medición de la presión sistólica y diastólica en la gran mayoría de las personas. Justo lo que les expliqué, eh, no sé, por arriba. Entonces, este sería, ¿dónde está? Este sería el correcto, al 100%. Como les dije, es como que un sí, como que un no. No ocurre en la mayoría de casos, entonces vamos a marcar a la D como correcta. Ya. Sobre las quemaduras, marcar lo correcto.
Por su ideología son térmicas, químicas, eléctricas y violentas. No, violentas no son tipo de quemaduras. Un rato les expliqué lo de etiología. Serían biológicas. Las quemaduras por radiación se dan por fuego directo. No. Por radiación es por rayos UV o ionizantes. Todas las quemaduras, sin excepción y de manera absoluta, deben ser tratadas con agua corriente. Antes de ver la oración como tal, recuérdense que siempre que les digan solo o todos los casos o palabras similares, esas alternativas tienden a estar mal, porque están totalizando el 100% de los casos. Y es muy raro, casi imposible, que en la medicina haya una totalización así. No siempre, por decir, casi nunca ocurre una en la millón. Entonces, cuando les salga ese tipo de palabras, usualmente está mal. Si es que de verdad están como que en duda y no saben qué marcar, márquelo como que está mal. Entonces, ahí se ahorra. Pero si sí saben analizarlo, a lo mejor analízanlo y así no salen de dudas. Bueno, todas las quemaduras sin excepción y de manera absoluta deben ser tratadas con agua corriente. No, las que deben ser tratadas con agua corriente son las químicas y las quemaduras por fuego directo. Las químicas aprox tienes que estar bajo corriente de agua directa por 1 hora. Y por fuego directo no hay un tiempo estimado, pero también debe ser por agua directa, perdón, por agua corriente. Acá. Por profundidad son de primera a quinta grado las quemaduras, no. Por profundidad son de primer a tercer grado. La mayor incidencia de quemaduras en la población, lo más abundante y común, sea en los adultos jóvenes y luego en los niños pequeños. Sí, esto es de etiología. Está en su PPT de teoría. En cualquier caso, por descarte sacan que el resto está mal y eso está bien. Esta pregunta medio que tuvo un error, pero igual se los voy a explicar. Para un paciente al que se le desea pasar 1 litro de volumen en 2 horas, el cálculo en mililitros hora sería, tenemos 1 litro. Recuérdense que siempre la fórmula debe presentarse en mililitros. Entonces, 1 litro, ¿cuánto es? 1000 mililitros. 1000. Volumen en horas. Serían, perdón, ¿cuánto? En 2 horas. Bueno, omitamos la hora. 2. Ahora, esta fórmula que es la fórmula clásica, que es volumen sobre 3 por tiempo, esto siempre nos da valor, bueno, nos da un valor con gotas por minuto. Si nosotros queríamos calcular gotas por hora, teníamos que eliminar la constante 3 de la ecuación. Si nosotros, por otro lado, queríamos calcular los mililitros por minuto, tenía que hacer la ecuación tal cual con todo y el 3, dividiéndolo en 20. ¿Por qué 20? Porque 20 es la equivalencia de 1 mililitro y gotas, ¿no? Ahora, no les he pedido ninguno de los 3 casos, entonces utilizaría la fórmula de gota por hora y luego para pasarla a mililitro por hora tendríamos que cambiar de gota a mililitro, es decir, dividiendo entre 20. ¿Cuál es el problema? Si se dan cuenta, si dividen 1000 entre 2 es 500. Si divides entre 20, no va a salir un valor siquiera que esté acá. Entonces, en ese caso, que tendría que salir 25 y no está entre las opciones, en ese caso realmente hubo un error en el examen porque esa es la respuesta correcta, pero vamos a marcar 500. Porque es 500 mililitros por hora, que de hecho sería el 500 de 500 gotas por hora, pero pues sí, podría decirse. Marcar lo correcto con respecto a las siguientes propuestas. La posición de las manos en Heimlich y el MCE es la misma. MCE, por si acaso, es el masaje cardíaco externo.
que ocurre dentro del RCP. Entonces nos estaríamos refiriendo al RCP y al Heimlich. No, no son lo mismo. En Heimlich tienes que poner tu mano en puño por encima del ombligo aproximadamente del paciente. Y en RCP, o en este caso en MCE, debes intentar poner tus brazos en forma de 90 grados sobre el pecho del paciente. Entonces, no es lo mismo. Heimlich también suele ser parado y MCE echado, entonces, obviamente la posición de las manos también va a diferir bastante. Si es muy gordo, mejor ni intentarlo, mis brazos no podrán hacer el Heimlich. No, es como decir que las embarazadas no vas a hacer el Heimlich, o sea, es similar y sí se puede. El auto-Heimlich es más efectivo que la maniobra convencional y se sugiere usarla en todos los casos. No, esto solo se utiliza en casos extremos, de verdad que te estás muriendo, estás solo, ya, tú mismo eres. La posición de Sims se usa en la post-recuperación de un paro cardiorrespiratorio. No, literalmente su PPT de teoría dice que la de Sims no es esta, la de Sims es la de... no solamente es para eso, ¿no? Pero la de Sims se suele ver cuando tratamos de medir la temperatura anal, pero la de post-recuperación se llama post-recuperación. En la maniobra de Heimlich, el puño con una mano se coloca por el lado del pulgar justo encima del ombligo de la persona o bien por debajo del esternón. Bueno, justo lo que les explico ahorita. Ya. Ahora tenemos, esa es la última pregunta, chicos. Otra vez les digo, preguntas, perdónenme, es... Dime, Disculpa, ¿qué podrías volver a hacer la 12, por favor? la 12, ya. Mira, voy a hacer la 25, que ya es la última, y hago la 12, ¿te parece? Ya, gracias. Ya, bueno. Si tienen alguna duda más, también aprovechenme de decir ahorita, ya sé que quieren que haga una de nuevo, o a lo mejor yo les he pasado el archivo, si quieren que haga alguna en específico que no está acá, o sea, que sí está en el archivo, ¿no? Pero que no está dentro de los 25 que hice, también pueden decir y la hago de una vez. Bueno, la embolia gaseosa principalmente es una complicación grave de los inyectables colocados por vía, primero, endovenosa, recuerden que es lo mismo que intravenosa. Bueno, la embolia gaseosa, recuerden que era la complicación en la que encontramos que, como una burbujita de aire, que circulaba o se infiltraba por el torrente sanguíneo, como si fuera un cuerpo extraño. Y en este caso, la burbujita podía causar un grave daño en los órganos de nuestro sistema. Esta se veía, no siempre, pero se podía ver en la intravenosa o endovenosa, es lo mismo. Ahora, intramuscular, por ejemplo, la intramuscular, ¿qué vamos a ver? Podemos ver el absceso, por ejemplo, que es la formación de pus en el tejido celular subcutáneo, que suele ser ocasionado por malasepsia, antisepsia, etc. También en el intramuscular podemos ver la sufusión hemorrágica, que es cuando se rompe un vaso sanguíneo y la sangre se deposita en los tejidos cercanos. En este caso vamos a ver que la zona en cuestión se va a ver morada, verdosa, en fin. Ya luego desaparece, no llega a ser mortal. Y en la intramuscular también vamos a encontrar complicaciones de lesión en los nervios periféricos. ¿Cuál es la lesión del nervio periférico clásica que les dije como 500 veces? Era el nervio ciático, que no se lo voy a explicar porque creo que la repetí tanto que ya deben sabérsela. Y etcétera. Hay varias complicaciones de esta. De hecho, está el absceso que les expliqué, que está el intramuscular y subcutáneo, el enfisema, que le encontramos en la subcutánea, la embolia gaseosa, que es la que hemos mencionado ahora. Tenemos la extravasación medicamentosa, que solemos verla intravenosa y subcutánea. Repito que intravenosa y endovenosa es lo mismo. La sufusión hemorrágica, que solemos verla en subcutánea e intramuscular. La lesión de los nervios periféricos, que es lo que ahorita también les mencioné, que se ve en intramuscular. Y la hipersensibilidad, que es la reacción alérgica o de choque anafiláctico ante la administración del medicamento, que puede verse en cualquiera de los casos realmente. Eso sería endovenosa. Me dijiste la 12, ¿no?
12. Ya. A ver, dice, una quemadura que afecta toda la parte anterior. Vamos a ir por el medio primero. Una quemadura afecta. Vemos miembro superior e inferiores, ¿no? Recuérdense que miembro superior es todo lo que es brazo, bueno, en este caso nos vamos a referir brazo, antebrazo y mano, pero son ambos. Pero y inferiores es lo mismo, pierna, bueno, muslo, pierna y pie. Ahora, te dicen miembros superiores e inferiores del lado derecho. O sea, únicamente vamos a ver quemadura en el miembro superior derecho, uno de ellos. Y en el miembro inferior derecho, uno de ellos. Ahora, esta es la parte anterior y posterior. La parte anterior es literalmente tal cual está viendo la imagen acá. Y posterior es esa parte. Cada una de las partes vale 4,5 de un solo brazo, bueno, de un solo miembro superior. Si contáramos ambas sería 9. En el caso es lo mismo en la parte del miembro inferior. Solamente la parte posterior es 9 y la parte superior de uno solo es 9. Entonces, si nos dice miembro superior del lado derecho, la parte anterior, no la posterior. Entonces no sería 9, sería 4,5. Y miembro inferior del lado derecho, la parte anterior, no la posterior, sería 9. Entonces ahí vamos, ya iniciamos. Miembro superior de la parte anterior, no la posterior, del lado derecho, 4,5. Más miembro inferior del lado derecho, de la parte anterior, no la posterior, 9. Ahora. Este es el tórax. Tenemos la mitad derecha y la mitad izquierda. Si 9 es el total, 9 entre 2, llámese la mitad, sería 4,5. Entonces sería más 4,5. Y abdomen. Abdomen es 9. Si dividimos entre 2, 4,5. Más 4,5. Y no hay compromiso ni de cara, ni de genitales, ni etcétera. Entonces sería 4,5 más 9 más 4,5 más 4,5. Esto es 9. 9 más 9, 18 más 4,5, 22,5. Esa sería la respuesta correcta. 45, no sé de dónde sacaron. Y ya. Chicos, antes de terminar la llamada, ¿tienen alguna duda? Nuevamente les digo. Bueno, voy a dejar de compartir. No sé cómo dejar de compartir. Acá. Un momento, chicos, que como estoy en tablet es difícil. Ya bueno. A ver, ¿alguien escribió? Por el chat, no sé si es duda o algo. Ya. Recién veo la pregunta de Gerardo. Yo asumo que cuando dice en caso nos toca una pregunta así, tenemos que marcar una de las 4. Yo asumo que se refiere, lo siento por responderlo recién veo el chat, por eso les digo, hablen, no escriban o avísenme cuando escriben. Asumo que se refiere a la pregunta en la que era, me aparecen las características, no, ya, los métodos o sea, para perder calor, y ahí salía todos correctos menos uno. Sí, en este caso la pregunta no va a ser validada, o sea, va a ser validada para todos porque hubo un problema. A posterior, en su reunión de consolidación que van a tener una vez se termine, comúnmente era el día siguiente al examen, cuando era virtual, pero en este caso que es presencial, me parece, no he visto las fechas, me parece que es una vez terminan todos los parciales. En su reunión de conciliación pueden decir al profesor, ¿sabes qué? Tuve que en esto estuvo mal, esto estuve bien, etcétera.
Y en algunos casos van a validar la pregunta, en otros casos no. Cuando digo en algunos casos, no suele ser este tipo de casos. Este tipo de casos que problema en la pregunta siempre la validan. Sobre todo en PBM. En PBM validan al toque. En PBM la validan el mismo examen. Pero si no es este tipo de preguntas, igual si hay algún problema o lo que sea, también pueden hacerla validar siempre que sea adecuado en su reunión de consolidación. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda más? ¿Podrías explicar un poco de los volureceptores? Ya, a ver. No, toque. Voy a dejar de compartir yo, porque voy a dejar de grabar.